Dice ahí otra vez, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La Biblia nos enseña que debemos estar entendidos, o sea, comprender de que Dios tiene una voluntad, un deseo, un plan, y que no deberíamos nosotros ser insensatos. Cada uno de nosotros como cristianos deberíamos estar entendidos, estar comprendiendo, buscando, pendientes de cuál es la voluntad de Dios. Por eso hoy vamos a estar hablando sobre la voluntad de Dios en la familia. Qué importante es que nosotros como adultos podamos enseñarles a nuestros hijos que Dios tiene una voluntad, que Dios desea que algo pase, que algo ocurra. Y eso es su plan, eso será lo mejor. Amén. La voluntad de Dios, ¿qué es? La voluntad de Dios es ese deseo de Dios de que ocurran y existan en nuestras vidas todas aquellas cosas que son y serán lo mejor para nosotros. La verdad es que todos tenemos una voluntad. Así es. Mira por favor en el libro de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, todos tenemos una voluntad, nada más Dios no tiene una voluntad. Segunda de Timoteo capítulo 2, nota por favor el versículo 26. Dice así la palabra de Dios: y escapen del lazo del diablo en que están cautivos A voluntad de Él. A voluntad de Él. En los versículos que anteceden a este está hablando del diablo. Entonces, el diablo también tiene su voluntad. El diablo desea, o mejor dicho, tiene un plan. Y él desea que a la gente le pasen cosas. Y déjeme decirle que el plan y la voluntad del diablo para la humanidad nunca será para bien. Siempre será para mal y para el daño personal, social y aún familiar. Nota por favor lo que dice en el libro de Isaías. Isaías capítulo 14, hablando de la voluntad de Satanás, del diablo. Isaías capítulo 14, versículo 13. Dice Isaías capítulo 14, versículo 13, tú que decías en tu corazón. El texto está hablando y se está refiriendo a Satanás, a ese lucero protector que Dios creó. Abro paréntesis, Dios no creó al diablo, Dios creó un ángel, un querubín, pero al rebelarse se convierte en Satanás. Dice otra vez, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, está hablando de los ángeles, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Esto lo está diciendo Satanás. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, con A mayúscula, hablando de Dios. Entonces la Biblia nos enseña que Satanás tiene su propia voluntad, tiene sus propios deseos, y sus deseos siempre son los opuestos a los de Dios. Y quiere dárselos al mundo, ¿para qué? Para que la humanidad sea dañada. Pero la carne, nuestra carne también tiene sus propios deseos. El mundo también tiene sus propios deseos. Nota por favor lo que dice en el libro de Gálatas. Libro de Gálatas. No está apuntado en mi bosquejo, pero sí en mi mente. Gálatas capítulo 5. Nota por favor el deseo de la carne. ¿Qué es la carne? La carne es nuestra naturaleza pecaminosa, el pecado que vive en nuestras vidas, el que heredamos de Adán y Eva. Dice Gálatas 5:17, porque ¿qué? El deseo de la carne es contra el espíritu. Si notas el 16, el versículo anterior dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Los deseos están hablando de voluntad, anhelos, ganas de que ocurran cosas.
Versículo 17 otra vez, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere. Entonces la carne también tiene sus deseos. Quiere hacer una cosa. Y siempre la carne va a querer hacer su propia voluntad. Y esto siempre va a ser lo opuesto a lo que Dios quiere que pase en nuestras vidas. La voluntad de Dios puede ser, escúcheme, un lugar. La voluntad de Dios puede ser una persona. La voluntad de Dios puede ser un trabajo, un estudio. El asunto es que nosotros debemos siempre ser entendidos, comprender cuál es la voluntad de Dios y no ser necios o insensatos, viviendo nuestras vidas bajo nuestros propios deseos, satisfaciendo nuestros propios deseos. La voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Mira lo que dice 2 libros después de Gálatas en el libro de Filipenses, por favor. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La voluntad de Dios, hay gente que dice, pero es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Bueno, el asunto es que Dios está empezando a operar y a producir en tu vida, revelándote a tu vida cuál es la voluntad de Dios para tu vida y para la mía. Posiblemente la voluntad de Dios para ti no es la misma que la voluntad de Dios para mí en algunos aspectos. Pero sí, Dios tiene una voluntad perfecta para tu vida y la mía. A propósito, no solamente la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar, sino que no deberíamos huir de la voluntad de Dios. Y es ahí donde se ve la tragedia en la vida de los cristianos. Gente que quizás sí sabe la voluntad de Dios para su vida, pero huye de ella. Mira lo que dice en el libro de Jonás. El libro de Jonás, allá en el Antiguo Testamento, después del libro de Abdías y antes del libro de Miqueas, Jonás capítulo 1. Nota por favor el versículo 1. El libro de Jonás es un libro hermoso porque trata sobre el mayor y grande avivamiento en toda la historia. Una nación completa se convirtió al Señor, hasta los animales. Dice el versículo 1 del capítulo 1. Dice, vino palabra de Jehová, ¿a quién? A Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Ahora Dios le va a mostrar a Jonás su voluntad, lo que Dios quería que Jonás hiciera. Versículo 2, levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad. ¿Y qué iba a hacer? Y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Ahora Dios, estoy en Jonás capítulo 1, versículo 2. Dios le está diciendo a Jonás, quiero que vayas a tal ciudad y les prediques a ellos. ¿Por qué? Porque ya la maldad de ellos ha subido hasta acá, hasta el cielo, ya no voy a soportarlo más. Dios mostró su voluntad a Jonás. Escúcheme, la voluntad de Dios no es un secreto, no está en tinieblas. No, Dios quiere mostrarte su voluntad. Y Dios lo está haciendo aquí. Versículo 3. Ahora te dije al principio que una vez que sepamos la voluntad de Dios no debemos huir como lo hizo Jonás. ¿Qué hizo Jonás? Versículo 3. Y Jonás se levantó, ¿qué dice? Para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, que dice, lejos de la presencia de Jehová. En pocas palabras, Jonás supo la voluntad de Dios para su vida. ¿Y qué hizo Jonás? No la quiso. Y más bien Jonás, ¿qué pasó? Se fue e hizo lo contrario de lo que Dios quería que Jonás hiciera. El texto es muy largo para leerlo por razón del tiempo, pero mira lo que dice en el versículo
14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Luego más adelante dice en el versículo 17, pero Jehová tenía preparado, ¿qué? Un gran pez que tragase a Jonás. Dios tiene preparados peces grandes para los cristianos que saben lo que deben hacer y no lo quieren hacer. Y Dios dice, está bien, hazlo a tu manera, haz los deseos de tu carne, haz los deseos del diablo, haz los deseos del mundo, pero mi deseo se va a cumplir. Quieras tú o no, los deseos de Dios van a cumplirse. Y Dios tiene planes un poco amargos para aquellos que no queremos cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios para Jonás? Solamente que fuera y predicara. ¿Qué hizo Jonás? No quiso hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Pues tengo planes amargos para ti. ¿Qué tiene? Un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. No huyamos de la voluntad de Dios. A veces la voluntad de Dios, sí, vamos a ser muy sinceros, a veces la voluntad de Dios no es eso como que, ay, era lo que esperábamos y queríamos. Porque puede ser que la voluntad de Dios sea una enfermedad. Ay, ¿quién quiere enfermarse? Pero aunque la voluntad de Dios no sea como que, ay, lo que esperábamos y anhelábamos, sabemos que siempre será lo mejor y debemos aceptarla, porque siempre será lo peor si huimos de ella. Así es. Es preferible que aunque no sea muy llamativa la voluntad de Dios, pero que con ella trae bendición a mi vida, prefiero aguantarla a huir y hacer mi propia voluntad y pasarla peor. No busque que Dios prepare un pez para usted, un futuro amargo para usted, por el solo hecho de que usted no quiere hacer la voluntad de Dios. Así es. ¿Quién fue otra persona que no quiso hacer la voluntad de Dios? Un hombre llamado Balaam. Nota por favor en el libro de Números. Libro de Números encontramos otro mal ejemplo de gente que sabe cuál es la voluntad de Dios, pero aún así no quieren hacerla. Balaam el libro de Números, capítulo, ya iba a decir una herejía, ¿verdad? Libro de Números, capítulo 22. Mira el versículo 1, téngame paciencia, un poco largo el texto, pero necesitamos leerlo para poder comprender. Números capítulo 22, versículo 1. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente, o sea, el pueblo de Israel, todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Para hacer corto un poco la lectura, versículo 6. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme a este pueblo. Mira el versículo 5. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, este es Israel, y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ahora está el rey de Moab, Balac, está llamando a un hombre llamado Balaam, que era un profeta de Dios, lo está llamando para que Balaam maldiga al pueblo de Israel. Versículo 6. Ven pues ahora te ruego, maldíceme este pueblo. Le hago una pregunta, ¿será correcto maldecir al pueblo de Israel? No. Ni al pueblo de Israel ni a ningún pueblo. Las maldiciones solamente las puede hacer Dios. Nosotros no deberíamos ser gente que profiere maldiciones. Continúo leyendo, dice, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que
el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano y llegaron a Balaán y le dijeron las palabras de Balac. Aquí llegaron los enviados de este rey al profeta de Dios y le trajeron regalos para que Balaam se enamorara de maldecir al pueblo de Israel. Versículo 8. Y les dijo, reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y Balaam está diciéndole aquí a esta gente, mira, yo voy a preguntarle a Dios si yo puedo maldecir al pueblo. Si Dios me dice que sí, lo maldecimos. Si Dios dice que no, pues no lo maldecimos. Versículo 9. Y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y qué interesante que Dios le extraña que nosotros andemos con gente que no le ama a Él. Sí es. Y Dios está preguntando, ¿por qué tú andas con gente así, que anda buscando el mal para mi pueblo? Y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra, ven pues ahora y maldícemelo. Quizás podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Le pregunto, ¿cuál era la voluntad de Dios para Balaam? Que Balaam, ¿qué? No fuera con esa gente, y dos, no maldijera al pueblo de Israel, porque era un pueblo que ya Dios de antemano había bendecido. Versículo 13. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra, y me hace un poco de ruido la respuesta de Balaam aquí, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Pareciera como que Balaam quisiera salirse de la voluntad de Dios. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Aquí está este hombre insistiéndole a Balaam que se salga de la voluntad de Dios, de lo que ya Dios había deseado y dicho. Versículo 18. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová, mi Dios, para hacer cosa chica ni grande. Parecía una buena respuesta, ¿verdad? Con mucha convicción. Pero lo que sigue a continuación nos da a entender que no había convicción en Balaam. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa ¿qué me vuelve a decir Jehová? ¿Por qué Dios tendría que cambiar de opinión cuando ya Dios dijo no vayas con ellos, no maldigas al pueblo? ¿Por qué Dios quisiera cambiar de opinión? Balaam no está buscando que Dios cambie de opinión. Balaam está intentando salirse de la voluntad de Dios. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Ahora, quizás alguien pudiera decir, bueno, pero entonces Balaam fue porque Dios lo mandó. Siga leyendo. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y el versículo 22 nos dice cómo Dios se pone cuando tú y yo sabemos qué es lo que Él quiere que hagamos y no lo hacemos. Versículo 22. Y la ira de Dios se encendió porque Él iba. Entonces alguien dirá, bueno, pero entonces ¿para qué Dios lo envió si luego se iba a molestar porque lo envió? Escúchame, lo que pasa es que ya Dios había dicho no. Dios dijo, no vayas con ellos. 2, no maldigas al pueblo. 3, ese pueblo es un pueblo bendito. Lo que Dios está viendo aquí es que Balaam se volvió terco en querer a la fuerza salirse de la voluntad de Dios. ¿Quiere un consejo, hermano? No tuerzas el brazo de Dios. Amén. No torzamos el brazo de Dios. No forcemos abrir una puerta que Dios no quiere abrir. No intentes cerrar una puerta que ya Dios abrió.
Aquí Balaán está intentando forzar el brazo de Dios a abrir una puerta que Dios había cerrado. Balaán está intentando aquí salirse de la voluntad de Dios. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y el asna, que dice, vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaán al asna para hacerla volver al camino. Qué interesante, hermano, que un burro, cuando usted escucha la palabra burro, lo primero que a usted se le viene a la mente no es un animal de carga. A usted se le viene a alguien que es bruto, ¿sí o no? No seas burro. Y aquí tenemos un burro teniendo más visión que el mismo profeta de Dios. Tenemos a un burro que está intentando salvarle la vida a su dueño. Aquí está el burro caminando por un sendero y vio al ángel de Jehová con la espada desenvainada en su mano, listo a que Balaán llegara y ¡ras! Matara a Balaán, porque la ira de Dios se había encendido. Esto de salirse de la voluntad de Dios no es un juego. Trae consecuencias. Sí. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared de un lado y pared de otro. Y viendo el asna, al ángel de Jehová se apegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaán y él volvió a azotarla. Muchas veces Dios, antes de que lo amargo llegue a tu vida, aprieta tu pierna. Aprieta nuestras piernas para que nos duela un poco y nos evitemos lo peor que pueda venir adelante. Pero hay gente que Dios aprieta sus piernas y les dice, no quiero que hagas eso. Y no lo hacen. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el ángel de Jehová se echó debajo de Balaán y Balaán se enojó y azotó el asna con un palo. Y podemos ver más adelante cómo el asna habló. Mira todo lo que Dios hace para llamar nuestra atención y hacernos volver a su voluntad. Hizo que un asna pudiera ver lo que él no pudo ver. Hizo que un asna le apretara la pierna para hacerlo reaccionar. Hizo que un asna hablara. Por el amor de Dios, ¿qué más va a hacer Dios para llamar nuestra atención, para que podamos entender que nos hemos salido de su voluntad? Que Dios no quiere que lo amargo, que el gran pez y que el ángel de Jehová nos haga daño. No todo lo que Dios permite es lo que Dios quiere. Hay cosas que Dios permite. Dios le permitió a Balaán que fuera, pero Dios no quería que fuera. Usted no puede resumir que lo que usted está haciendo es lo que Dios quiere que usted haga porque está ocurriendo. Me explico, te pongo un ejemplo muy feo. Si yo dijera, ok, hoy voy a beberme unas cervezas en la noche. Si Dios no quiere que me las beba, Él lo va a impedir. Pero si me las bebo, era la voluntad de Dios bebérmelas. Y espero que llegue la noche y Dios me guarde, ¿verdad? Y me voy y me meto en una tasca y pido una cerveza. Y me la dan. Y me la bebo. ¿Qué digo? Esto Dios lo quería. Era la voluntad de Dios. ¿Por qué Él no lo impidió? ¿Por qué necesito que algo sobrenatural pase si ya en su palabra me dice que no debo beber? ¿Por qué necesito que la asna hable? ¿Por qué necesito el pez cuando ya sé la voluntad de Dios? No creamos que todo lo que hacemos como Dios permite que pase es porque Dios quiere que eso pase. Podemos estar haciendo cosas que están ocurriendo y parece que no pasa nada, pero no son la voluntad de Dios. Y si no es la voluntad de Dios, Dios está intentando apretarte tu pierna. Porque más adelante hay un gran pez amargo
Y más adelante está el ángel de Jehová con su espada desenvainada. Tú no quieres eso. Yo no quiero eso. Dios nos da a conocer su voluntad. Y una vez que Dios nos dé a conocer su voluntad, debemos accionarla. ¿Qué debió haber hecho Jonás? Jonás debió haber agarrado lo que Dios le dijo y debió haberse ido a predicar a la ciudad de Nínive. ¿Qué debió haber hecho Balaán? La segunda vez que vinieron estos enviados, debió haberles dicho: escúchenme, no voy con ustedes, ya Dios habló y Dios es inmutable y no cambia. No esperemos que se ponga fea la cosa, hermanos, para poder regresar a la voluntad de Dios. Amén. Incluso la palabra de Dios nos enseña que Cristo hizo la voluntad de Dios. Nota lo que dice en el libro de Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10, versículo 7. Aquí está hablando del Señor Jesucristo, dice el 7. Vamos desde el 6 para entender un poco más. No, vamos desde el 5. Casi que digo desde el 1, ¿verdad? Desde el 5 me encanta. Dice: por lo cual entrando en el mundo, hablando de Jesucristo, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. El Señor Jesucristo se le preparó cuerpo para que Él se encarnara. Dice el versículo 7, entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Cristo vino a esta tierra para hacer la voluntad de Dios. Le pregunto, ¿cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que Dios quiere que usted haga? Mira lo que dice el libro de Primera de Pedro, dos libros después. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Nota, por favor, lo que dice el versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2. ¿Sí están ahí? Amén. Dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, o sea, son los deseos, sino conforme a la voluntad de Dios. Cada cristiano debería vivir así, conforme a la voluntad de Dios. Dice: no vivamos el tiempo que resta en la carne, haciendo los deseos de la carne, sino viviendo conforme a la voluntad de Dios. Es nuestra responsabilidad como cristianos. Es nuestro deber como cristianos buscar y hacer la voluntad de Dios. Mira lo que dice en el libro de Salmos. Salmos capítulo 143. Salmos 143. Y nota por favor lo que dice el versículo 10. Salmos 143, versículo 10. Dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. La voluntad de Dios se aprende. Enséñame, Señor. Pero esta persona está diciendo enséñame porque quiere. Y luego dice: tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. ¿Sabe? Es mejor vivir en un lugar muy peligroso, con poca comida, con pocas cosas materiales. Hace como 2 noches, algo así, escuchamos unos tiros, 6 tiros, bajando por aquí, iban bajando por aquí, por esta calle. Los 2 primeros tiros los escuché en la Gaceta, casi llegando a las motos. Los otros 2 tiros los escuché en la esquina detrás, que donde están las motos. Y los otros 2 tiros los escuché enfrente de mi edificio. Y luego alguien me dijo: los malandros están regresando y esto se va a poner peligroso. Pero yo prefiero vivir en un lugar peligrosísimo con la voluntad de Dios y su bendición, que vivir en un lugar donde no hay peligros, entre comillas, fuera de la voluntad de Dios y sin su bendición.
Así es. No crea que porque usted está haciendo algo y Dios se lo permite, Él lo quiere. ¿Y cómo sabe uno eso? Esto es solo la introducción. Ya le voy a explicar cómo vamos a encontrar la voluntad de Dios. Porque si usted hace algo, yo hago algo fuera de la voluntad de Dios, lo que va a estar ocurriendo va a ocurrir sin su bendición. Así es. Yo prefiero pasar hambre, yo prefiero pasar peligro, enfermedades, pero sabiendo que estoy en la voluntad de Dios. Amén. El lugar más seguro en este mundo es en el centro de la voluntad de Dios. Pregúntese, ¿a dónde quiere Dios que usted vaya? ¿Le ha preguntado usted a Dios, Señor, ¿tú quieres que yo vaya allá? Pregúntese, la mayoría de los que estamos aquí todos somos casados, pero hay gente que va a escuchar el audio. ¿Con quién voy a casarme? ¿Me casaré con él? ¿Me casaré con ella? Tienes que buscar la voluntad de Dios. ¿Qué voy a estudiar? ¿Con quién me voy a juntar? ¿En qué emprendimiento me voy a meter? Todo hay que preguntarle a Dios. Amén. Hoy en día no es muy popular buscar la voluntad de Dios. El mismo Jesucristo dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, enseñando sus enseñanzas, enseñando doctrinas, mandamientos de hombres. Más bien la gente hoy en día, en vez de buscar la voluntad de Dios, lo que hace es buscar el consejo de gente, incluso hasta inconversa, que no tiene a Cristo, que no son salvos. No pueden darte un consejo espiritual. La gente incluso está todavía buscando respuestas en el horóscopo. Imagínese eso. La gente anda buscando respuestas o dirección en una ruleta, anda buscando en la suerte, la gente anda buscando psicólogos, psiquiatría, anda buscando coach, anda buscando manager, anda buscando cualquier cantidad de cosas para saber qué hacer, menos a Dios. Así es. Y luego las vidas no les van bien, luego sus vidas son un desastre, luego les va mal y luego la ballena se los traga y luego el ángel de Jehová los hiere y luego se molestan. Mire lo que dice, por favor, hermanos, sí sé que es mucha Biblia, pero al fin del día es lo que necesitamos. Mire lo que dice el libro de Proverbios capítulo 18. Por el amor de Dios. Dice el capítulo 18, el versículo 1. Yo te digo, yo tengo aquí. Sí. Mira lo que dice en el versículo 1 del capítulo 18. Su deseo busca el que se desvía. Ya no busca el deseo de Dios. Ahora empezamos a buscar es nuestro propio deseo. ¿Sabe por qué buscamos nuestro propio deseo? Porque nos estamos desviando. Tú puedes darte cuenta que estás lejos de Dios cuando estás buscando tus propios deseos y no los deseos de Dios. Y al buscar tus propios deseos, estás evidenciando o estamos evidenciando que estamos desviados. Estamos apartándonos de Dios. Y luego dice, y se entremete en todo negocio. Debemos tener cuidado a la hora de tomar decisiones. Mira en el capítulo 19 del libro de Proverbios. Capítulo 19. Versículo 2. Dice la Biblia, el alma sin ciencia no es buena. La palabra ciencia, y está hablando del conocimiento, quiere decir que nuestra alma, nuestra vida, necesita tener conocimiento de las cosas de Dios. Y luego dice, y el que se apresura con los pies, peca. El que se apresura con los pies. Sí, tomando decisiones apresuradas. ¿Quiere que le diga algo? En el asunto de la voluntad de Dios, el tiempo es clave. Te lo repito, en el asunto de la voluntad de Dios, el tiempo es clave. Usted no puede decir, Señor, hoy te oro y quiero buscar
tu voluntad para saber si voy a hacer esto o no. Amén. Lo haré. ¿Qué pasó? ¿Dónde estuvo el problema? Es que ni siquiera diste esa oportunidad que Dios te respondiera, Yes. te diera guía. ¿Con quién me voy a casar? Creo que será ese chico. Voy a orar para ver si es ese chico. Señor, creo que me gusta ese chico. No sé qué piensa. ¿Me casaré con él? ¿Sí o no? Avísame. Amén. Sí, acepto. Por eso te digo, el asunto de la voluntad de Dios tiene que ver mucho con el tiempo. Tú tienes que permitirle a Dios, darle tiempo a Dios a que te muestre qué es lo que Él quiere Amén. que hagamos, o que vamos, o que digamos. El tiempo es clave. El asunto aquí es que el alma sin ciencia no es buena y el que ¿qué? Se apresura, no espera, no está esperando que Dios le conteste. Está queriendo hacer todo apresurado. Y dice la Biblia, y aquel que se apresura con los pies, escúchame, apresurarte hace que peques. Yes. El apresuramiento trae que pequemos. Bueno, pero y entonces si estoy orando a Dios para que Dios me muestre su voluntad, ¿y cuánto tiempo va a tardarme eso? Eso debería ser lo último en lo que deberíamos pensar. ¿Cuánto tiempo va a tardar? Lo que nos importa es que sea pronto o sea largo, Dios nos va a mostrar qué vamos a hacer. Amén. Pero no, más bien nos apresuramos. Mira el mismo libro de Proverbios, pero en el capítulo 21, mira el versículo 5. Dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. La Biblia dice que cuando nos apuramos y no esperamos en Dios y tomamos decisiones, y es muy pertinente recordarlo, lo peor que podemos hacer es tomar decisiones, sí, apresuradas. ¿Pero por qué nos apresuramos? Porque son nuestras emociones y son nuestros sentimientos los que nos están bombeando para hacer o decir eso. Veneno, es un veneno tomar decisiones importantes basadas en nuestras emociones y sentimientos. ¿Sabes por qué? Porque hoy en la mañana usted puede que estuvo brava, pero hoy en la tarde ya está contenta. Las emociones y los sentimientos varían Yes. muy rápidamente. Usted puede estar brava y al instante, así son las mujeres. Las mujeres son el único ser en este mundo que te pueden decir te amo y a los 5 segundos te dice te odio. Es muy peligroso que tomemos decisiones basadas en nuestras emociones. Si hay que esperar a que Dios responda 1 año, 2 años, yo no lo sé, esperemos porque siempre será lo mejor. Amén. Mira el capítulo 29 del libro de Proverbios, capítulo 29. Capítulo 29, nota el versículo 20. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio, Que de el que se apresura para hablar y no espera. Más esperanza hay de un necio que de él. No hablemos precipitadamente, no actuemos precipitadamente. Pongámoslo en oración, digamos, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Voy o no voy? ¿Me quedo o no me quedo? ¿Compro o no compro? ¿Me caso o no me caso? ¿Estudio o no estudio? Pero tienes que darle tiempo a Dios a que Él responda. Dice la Biblia, el último versículo del Salmo 27, espera en Jehová y Él hará. Amén. El problema es que no esperamos, por eso el pez nos traga. Y por eso el ángel de Jehová nos hiere. Porque a veces un burro tiene más discernimiento que algunos, y perdónenme hermano, que algunos de nosotros los cristianos. Yes. A veces la voluntad de Dios no es exactamente lo que queremos ver. A veces la voluntad de Dios no es exactamente lo que queremos saber o lo que queremos hacer, pero es lo mejor. Dice, os ruego hermanos por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice la Biblia que debemos presentar nuestros cuerpos para que podamos comprobar
cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Aunque no parezca muy agradable, lo es. Ahora, sí voy a entrar en el mensaje. Van 40 minutos. En 5 minutos voy a darte estos puntos. Vamos a ver 6 pasos para encontrar la voluntad de Dios. ¿Quieres que te diga algo? Hay gente que se está casando fuera de tiempo. Sí es. Con la persona correcta, pero fuera del tiempo. Hay misioneros que están saliendo a plantar iglesias fuera de tiempo. Lo que se le conoce como el destiempo. Sí está bien hacerlo, pero no era el tiempo. Hay gente que se está yendo fuera de tiempo. Hay gente que está haciendo cosas fuera de tiempo. No eran cosas malas, pero no era el tiempo. Sí es. La primera cosa que necesitamos para poder comprobar la voluntad de Dios, porque me imagino que usted estará diciendo, bueno, y entonces, ya que me paseó por toda la Biblia y nos explicó todo el asunto, ¿cómo la encuentro? Número 1, la palabra de Dios es clave. Amén. La palabra de Dios es clave para que tú puedas encontrar la voluntad de Dios. Mira lo que dice en el libro de Primera de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3. Nota, por favor, perdón, Segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3, un versículo muy conocido, pero es la palabra de Dios. Versículo 16. Toda la escritura, esto está hablando del Antiguo Testamento, para nosotros puede ser el equivalente a toda la Biblia, porque al fin del día toda la Biblia fue inspirada por Dios, por el aliento, por el respiro de Dios. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué dice? Y útil. La Biblia es útil, es provechosa, es útil. ¿Para qué? Para enseñarnos. La Biblia es tan útil que puede enseñarnos a nosotros cuál es la voluntad de Dios. Para instruirnos, o sea, para entrenarnos, para darnos convicción, para corregirnos, o sea, para enderezarnos. Algunos estamos un poco torciditos, ¿verdad? Para instruir en justicia, para entrenarnos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea completo, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es clave para que usted pueda encontrar la voluntad de Dios. Número 2, ¿qué otra cosa es importante para poder encontrar la voluntad de Dios? Número 1, la palabra de Dios. Número 2, vaya conmigo al libro de Hechos, por favor. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Hechos 16. Sígame, por favor, me quedan 3 minutos. Hechos 16, versículo 6. Hechos 16, versículo 6. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Estoy en Hechos 16, versículo 6. El Espíritu Santo les impidió a ellos hacer algo, predicar. ¿Por qué? Porque no era el tiempo todavía de ese lugar. A veces uno puede hacer lo que es correcto, pero el Dios nos impide hacerlo porque no es el tiempo. Pablo entendió que no era el tiempo para este lugar de Asia. Versículo 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troa. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciendo, pasa a Macedonia, esta es Grecia, esta es Europa. El evangelio no debía llegar a esos lugares en Asia todavía, sino primero a Europa. Y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Entonces, la primera cosa que necesitamos para poder encontrar, saber, conocer la voluntad de Dios es su palabra. Amén. Número 2, el Espíritu Santo es clave. El Espíritu Santo es clave en hablarte, que tú sientes que Él pone paz en tu corazón de hacer o dejar de hacer algo. La tercera cosa, mira lo que dice en el libro de Salmos, capítulo 119. La tercera cosa, la primera cosa, la palabra de Dios. La segunda cosa, el Espíritu Santo de Dios. La tercera cosa,
Salmo 119. Note por favor lo que dice en el versículo 63. Salmo 119, versículo 63. Compañero soy yo de los que te temen y guardan tus mandamientos. Los mejores amigos que tú pudieras tener para que te aconsejen a encontrar la voluntad de Dios son tus hermanos en Cristo. Amén. Son personas que ya han recibido a Cristo como su Salvador personal. Nota lo que dice el 118, Salmo 118, versículo 7. Jehová está conmigo Entre los que me ayudan. entre los que me ayudan. Dios va a ponerte gente al lado para que tú puedas saber la voluntad de Dios. Mira el libro de Eclesiastés. Libro de Eclesiastés, después de Proverbios. Libro de Eclesiastés, rápido. Tenemos que irnos, ya se me fue el tiempo. Libro de Eclesiastés, capítulo 12. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 10. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 10. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Versículo 11 dice, las palabras de los sabios son ¿qué? Como aguijones. Como aguijones. Y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. ¿Por qué la Biblia dice eso? Porque a veces las palabras del pastor no nos gustan. No nos gusta cuando el pastor nos predica y nos dice que eso está mal y que eso no debe hacerse. Aunque el pastor esté usando la Biblia, nos cae mal. Es una punzada, es una puñalada, es un clavo, es una espina. Cuando venimos a la iglesia, Dios nos da su palabra y luego nos vamos heridos y nos vamos con esa espina. Dios trata con nosotros. La tercera cosa son hermanos espirituales. Tu pastor puede ayudarte a encontrar la voluntad de Dios. Hermanos espirituales, líderes de la iglesia pueden ayudarte a encontrar o ayudarnos a encontrar la voluntad de Dios. Amén. La cuarta cosa, circunstancias. ¿Qué estará usando Dios para avisarte o decirte que no quiere que tú hagas eso o que vayas a ese lugar? ¿Te estará presionando la pierna? Circunstancias. Uno puede saber si Dios quiere o no quiere. ¿Por qué? Porque uno conoce la Biblia. ¿Por qué? Porque uno tiene el Espíritu Santo de Dios. Él nos habla, Él impide, Él abre, Él cierra. Hermanos espirituales, no haga eso. No haga aquello. Hay que en la iglesia todo es no. Por eso no me gustan los evangélicos. Todo es no. Escúcheme, la Biblia nos enseña que los sí de Dios son una bendición y los no de Dios son cuidado, son protección. Amén. Si no estuvieran no matarás en la Biblia, quizás no estuviéramos vivos ahorita y nadie estuviera preso. Circunstancias en la vida. Que Dios, puertas abiertas, puertas que se cierran y uno puede usar de discernimiento y decir, yo no creo. Número 5, mira lo que dice Filipenses 4. Filipenses capítulo 4. La primera cosa, la palabra de Dios. La segunda cosa, el Espíritu Santo de Dios. La tercera cosa, hermanos espirituales, el pastor, líderes de la iglesia. La cuarta cosa, circunstancias. La quinta cosa, Filipenses capítulo 4. Mira el versículo, por favor, versículo 6. Filipenses 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia. Y mira lo que dice el 7. Y la paz de Dios no es la paz mía, es la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Paz. Paz es ese sosiego, esa tranquilidad. Que la gente puede decir, ¿y por qué estás tan tranquila? ¿Por qué estás tan tranquilo en un momento tan difícil? Porque tengo paz. Te pregunto, ¿tú tienes paz de hacer eso? ¿Tienes paz? ¿Tenemos paz? Cuando hacemos o vamos a hacer o nos
perfilamos a hacer, a decir, a ir, ¿tienes completa paz? Pastor, yo le respondo su pregunta. Yo tengo 99% de paz y uno no paz. Entonces no es paz. De Dios no. Y si no hay 100% paz de Dios, me pudiera decir a mí, Dios no quiere que yo vaya, diga, haga eso. Me case, estudie, lo que sea que tenga que ver con la voluntad de Dios para tu vida. Paz, paz, tranquilidad. Pero es horrible, están tirando bombas. Yo sé que estoy en la voluntad de Dios. Nada va a pasarme. No moriré, sino que viviré. Para poder entender la voluntad de Dios, debemos tomar en cuenta primero que debemos quitar nuestros ojos de los problemas, de las circunstancias, de las dificultades y debemos enfocarnos en Dios. Si queremos entender la situación, la salida y la bendición, tenemos que enfocarnos en Dios. No te enfoques en que es que no tengo dinero. Gente se va del país porque no tiene dinero. Gente se divorcia porque no se arreglaron los problemas. Y la gente está haciendo una cantidad de cosas sin consultar a Dios. Y es porque están poniendo sus ojos en los problemas, en las necesidades, en las dificultades, en lo que no tengo, en lo que me gustaría tener, en lo que me gustaría lograr. Y estamos poniendo nuestros ojos en la tierra. Y luego Dios dice, ok, entonces estás decidiendo tú, no yo. Luego no te molestes cuando decides apresuradamente. No te molestes, no te irrites contra mí cuando el pez te trague, cuando el ángel de Jehová te hiera, cuando no te vaya bien, cuando te esté yendo mal y cuando empiezas a llorar. Y Dios mío, ¿qué pasó? Dios mío, me dejó. Y Dios dice, no, yo no te dejé, tú me dejaste a mí. Tú te apartaste de mí. Yo quería guiarte, yo quería llevarte a pastos frescos, quería llevarte a una tierra de rectitud, pero tú pusiste los ojos en tu necesidad. Cuando yo te dije a ti, no os afanéis por qué comer, por qué beber, por qué vestir, porque los gentiles saben de que tienen necesidad de esto, pero nuestro Padre Celestial también lo sabe, que Dios dice que tú vales más que 1000 pájaros de eso, que Dios quiere darte todo, Él quiere darte dinero, Él quiere... Lo que pasa es que no queremos el dinero que Dios nos da, queremos el dinero que queremos tener los bolsillos llenos de plata. Y no está mal, pero ¿qué hacemos con tener mucha plata aquí sin la bendición de Dios? Quitemos nuestros ojos de las circunstancias, de los problemas, de la crisis, póngalo en Dios. Amén. Enfocarnos en los problemas lo que va a aumentar es la decepción, va a retrasar el entendimiento, va a estancar la situación y ya luego no habrá solución. Y es lo que Satanás quiere, que te enfoques en tus propias fuerzas y no pedir las fuerzas de él. Y Satanás quiere que te enfoques en que tú mismo te des dirección y que no busques la dirección de Dios. Y por último necesitamos la ayuda de Dios. La ayuda de Dios, Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Necesitamos la ayuda de Dios. Pablo entendió que necesitaba la ayuda de Dios. Y por padres que no buscan la voluntad de Dios, sino más bien corren a hacer su propia voluntad. Son los hijos los que pagan los platos rotos. Hijos solos, hijos amargados, hijos abusados, hijos perdidos, hijos en drogas, hijos en el mundo, por padres que no quisieron buscar la voluntad de Dios.
Cuando un papá o una mamá busca siempre la voluntad de Dios, no solamente esos padres, ese matrimonio es bendito por Dios, sus hijos también. Amén. Usted tiene que entender que el asunto de buscar la voluntad de Dios para ti, para tu familia, es un asunto de vida o muerte. De vida o muerte. Balaam estuvo a punto de morir. El ángel lo iba a matar. Jonás estuvo a punto de morir en el vientre del pez. Yo doy gracias a Dios que aunque tomamos malas decisiones, apresuradas, fuera de su voluntad, doy gracias a Dios de que Dios abre la boca del pez Amén. y nos hace salir. Y que la misericordia de Dios hace que Dios guarde su espada y nos prolongue la vida. Verifique que de aquí en adelante usted, antes de tomar una decisión, sea cual sea, no involucre sus emociones ni sus sentimientos. Usted busque la palabra de Dios. Usted oiga al Espíritu Santo. Usted busque ayuda de hermanos espirituales. Usted mire las circunstancias, cómo Dios se mueve. Usted busque la ayuda de Dios. ¿Por qué no oramos y le pedimos al Señor, Señor, ayúdanos?